Entre los indicadores económicos que tenemos que estar siempre muy atentos es la inflación. ¿Qué está pasando realmente con ella? Y el otro es la informalidad y cómo estos dos indicadores se van mezclando entre ellos pues, para hacer nuestra economía diaria o más fácil o más complicada. Para platicar de esto tenemos a un amigo de la billetera, a Octavio de la Torre de Estéfano. Él es presidente de Concanaco Servitur y TLC Asociados. Él es experto en consultoría aduanera y fiscal y es integrante del Cuarto de Junto. Además, es doctor en Derecho, autor y referente en comercio exterior. Bienvenido, Octavio. Muchísimas gracias. Octavio, qué gusto nuevamente. Hola, Octavio, qué gusto de saludarte. Muy contento de estar aquí. Pues el tema es este, ¿no? Hoy, el lunes pasado, tuvimos el dato de inflación, el dato de consumidor y también el dato de productor, y en ambos casos subieron los precios. Le suben al productor y no los puede impactar porque la verdad el consumo está pues debilón, y tú lo conoces más por el tema de la Concanaco. Han salido los datos bastante contraídos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? O sea, ¿cómo luchar contra este fenómeno y no aumentar la informalidad? Mira, me parece que todos podemos coincidir que la inflación no se encuentra fuera de control. O sea, en principio está dentro de los estimados que se estaban generando desde el año anterior, pero sí debemos de reconocer que es suficientemente, y la palabra sería pegajosa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pegajosa, Dale. ¿No? Ya pegó su chicle. Pegajosa, ¿por qué? Porque te aprieta el bolsillo, ¿no? Te exige mayor precisión también en términos del sector de los comercios familiares. Es decir, por un lado, tú tienes un consumidor que está mucho más cauto a comprar un producto, adquirir un servicio, que te hace una mayor comparación de los precios, pero por otro lado tú tienes un negocio que se encuentra en la formalidad, que requiere cubrir una serie de trámites, de situaciones, de mecanismos, de incrementos, bueno, de todo lo que vamos viendo. Entonces tienes una situación que no te genera un equilibrio como tal. Y aquí quien más sufre este tipo de fórmulas, que a nivel macro se pueden escuchar bien, pero que llevan a estresar la operación de los negocios que se encuentran en la base, pues es efectivamente esa base, la base de la pirámide, que es el 99% de las unidades económicas en nuestro país. Entonces tienes, pues obviamente estos datos macroeconómicos que pudieras en algún momento rescatarlos, pero operativamente en la economía real, la del mostrador, la del escritorio, la que se encuentra en la comunidad, pues estás en un estrés de manera permanente. Eso, Octavio, creo que ya lo dijiste bien. Estrés. Un estrés en el que... Pensé que ibas a cantar. Sí, el prestador de servicios, el hotelero, el textilero, el que vende los zapatos. Ajá. Dice, híjoles, pues la gente ya no me va a comprar los zapatos de 800 pesos. Claro. A lo mejor pospone la compra. ¿Esto cómo está anclando precisamente las posibilidades de una mejora económica como pues todos quisiéramos que se diera? Tú lo acabas de decir. En principio tienes un incremento de insumos, esto te genera también un incremento en los servicios, pero finalmente el precio final no lo puedes trasladar siempre en ese volumen de incrementos al consumidor final, ¿no? Entonces ahí, pues obviamente tienes una reducción en cuanto a la rentabilidad que tú puedes generar como negocio familiar, y esto también te impacta en otras situaciones. Contratas menos gente. Cuando tú hablas de la economía informal en dos espectros, tanto en la laboral como en la de los negocios, pues no puedes dejar de lado que estar en la formalidad es demasiado caro. Y no puedes dejar de lado que también quienes viven en la trampa... ¿Qué es demasiado caro? Pues estar cuesta? en la formalidad es sumamente alto. No nada más en la parte del pago de los impuestos de manera directa, como es impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado y todos los impuestos que se dan a nivel estatal y municipal, sino también en los temas de seguridad social y de pagos que se llevan a cabo por contratar formalmente a tus trabajadores. O sea, acuérdate que en México desafortunadamente existe un castigo al empleador formal porque es caro el brindar seguridad social y es muy caro el mantenerte en la formalidad. Me quiero regresar a un tema que puso Alicia sobre la mesa, que además los tradicionalistas no están de acuerdo conmigo, pero para mí el consumo hoy es uno de los principales indicadores económicos a nivel global. ¿Qué está pasando con el consumo en relación justamente a la inflación y la informalidad, para no salirnos tanto de este último tema? Bueno, que la nos percepción interesa. del consumidor ha venido reduciéndose, como ustedes saben, pero también en términos de Producto Interno Bruto, siempre el sector terciario, el de comercio, servicios y turismo, es el que saca la casta junto con el primario. Ahí el secundario es el que ha tenido una agenda mucho más apretada. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues trasladarnos de la queja a la solución.
O sea, la Confederación históricamente siempre ha creado programas de promoción para generar el consumo tanto local como a nivel internacional. Históricamente ustedes conocen el Buen Fin en su 16ª edición que viene este Que le año. fue bastante Pero bien. se estaba promoviendo Pero consumo los ahorita, viernes, ¿no? Sí, ese es el punto. ¿Qué hicimos? Pues siempre en momentos de crisis, Concanaco ha creado programas. El Buen Fin, más o menos 2011-2012, recordarán, hubo una situación similar. El Viernes Muy Mexicano el año pasado comenzamos, ya lleva 5 Aquí hablamos ediciones. de él. El Viernes Muy Mexicano está enfocado más que en generar consumo el último viernes de cada mes, en generar conciencia de economía de hogar, en que la propia comunidad consuma dentro de su comunidad para generar una economía de circuito, en donde el dinero se queda en la comunidad ante una situación que vemos de un nuevo orden mundial, una situación que aunque en términos macro se pudiera visualizar estable, pues te lleva a tener un estrés Pero permanente Octavio, como negocio. esta economía de circuito existe. Digo, es la economía del barrio. Sí ¿no? y no. ¿Por qué? O sea, sí y no, porque aunque tú tienes economía de barrio, tú tienes que generar la conciencia en el consumidor de consumir aún en los negocios que sí se encuentran en tu colonia, en disfrutar los servicios turísticos que ¿En se dónde? generan ¿En en tu los municipio, establecimientos en chiquitos? tu calle, en la colonia, sí, claro, en la economía En que el le llamamos la mercado que está economía en la real, la colonia. demostrador, con la que te vende la verdura, con el que te Ok. vende los tornillos. Pero que de es hecho un sí tipo- es, ¿no? Sí ¿O a y poco no. de veras Oye, nos pero- ha desplazado el anaquel grandote? sí te desplaza, pero no es un tema de competir con el anaquel, porque el anaquel también te está abriendo oportunidad para productos que sean o hechos en México o que tengan un distintivo también nacional. Eso es lo que te Entonces, quería- más bien es un equilibrio y es una compensación. Lo que estamos buscando, Alicia, me lo van a entender, Sí. Mauricio, es que la base de la economía, que es el 99% de las unidades económicas, llamadas MIPYMES, que nosotros llamamos negocios familiares, se encuentren en la pirámide, en la punta de la economía. Para eso requerimos atender varias situaciones. ¿Qué? Principio, sobreregulación. El tema de la sobreregulación es algo que está impactando directamente a los negocios, Te la porque pone el muy negocio difícil. o te pones a vender y despachar o te pones a hacer trámites en donde incluso está sujeto a esquemas de corrupción. Hicimos una encuesta con líderes este fin de semana que pasó para preguntar qué pensaban de la corrupción y de los distintos niveles de corrupción. ¿Cuáles El líderes? mayor porcentaje, municipio, estado, federación o todos. Ok. ¿Ok? El que sacó el porcentaje más alto fue el municipio. Sí. Y Pregúntale a después La todos. corrupción. Pregúntale, Y dice después tequila. todos. Pero a ver, te vas ahí a la extorsión. El fenómeno de la extorsión, por supuesto que tiene un efecto inflacionario directo. Por supuesto que tiene un sobrecosto. Y al momento de que se convierte en una agenda que ya se encuentra de una u otra manera integrada en los costos finales de los productos, pues obviamente tiene un impacto también en la competitividad de los negocios. Octavio. Terminalmente, Hay exactamente lo que estabas mencionando, la competitividad, creo que esa es la pregunta, ¿no? Esa es la respuesta al mismo tiempo. ¿Cuáles son los programas de Concanaco para hacer más barato la permanencia en la formalidad e ir haciendo que muchos emprendedores que ponen un tallercito, que andan en la calle, se acerquen a la formalidad? mira, lo primero es que tenemos una Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares que articula más de 1000 liderazgos en todo el país, incluyendo los de las cámaras de comercio y otras organizaciones que tienen diferentes actividades, pero que se encuentran integradas en la economía real. Lo que estamos buscando es que los negocios que están en las comunidades, llamados negocios familiares, puedan tener una voz y rostro en donde se toman las decisiones. Muchas veces vamos a las reuniones donde se toman En las las, decisiones en las, y hablamos, en las sí, cámaras locales. no, a nivel nacional. Cuando tú llevas una política a nivel federal, muchas veces se habla de ellos, pero no son ellos. Aquí la realidad es que estamos buscando que ellos estén al frente. Entonces, lo primero es que tengan voz e identificar cuáles son sus preocupaciones. ¿Y tú ya se las has dado? preocupaciones sí, claro, las preocupaciones están diagnosticadas. El primero es los temas de sobreregulación que se están platicando y trabajando con Pepe Merino. Se le presentaron más de 170 trámites identificados desde los municipales hasta los federales para trabajar primeramente en los municipales. El otro es cómo podemos nosotros ayudarles a los negocios a que tengan un mecanismo de denuncia anónima real que les permita pues señalar el fenómeno de la extorsión que viven todos los días. La extorsión Pero y ahí- derecho de piso es brutal. Brutal. Pero ahí yo quiero ir a un punto. Pareciera ser que la informalidad, o sea, quienes están en la informalidad son el enemigo y no, No. consecuencia de todo lo demás. ¿Qué se está haciendo puntualmente para No cambiar son el esa enemigo. percepción? De hecho, nosotros no lo vemos como el enemigo. Los que están en la informalidad están en una trampa. Es un Maldita. síntoma de la parte de la economía Sí. de las políticas que se han Y es el impulsado. bote de salvavidas de decenas de millones de familias. Genera ¿eh? precariedad y pobreza. Y el También. tema es que están por supervivencia.
Aquí el punto está en que si mantenemos... Ay, yo no veo muy sobreviviendo a los que están en el mercado sobre ruedas que se ponen depende. por mi casa. Depende cuáles veas, porque también hay redes de control respecto a ellos mismos. Sí. Es un mercado que muchas veces, no quiero decir que venda piratería o contrabando, pero que obviamente se presta a ciertas prácticas que no se enfocan en la seguridad del consumidor. Y es un mercado que muchas de las personas que están ahí es por un aspecto de sobrevivencia. Lo que tenemos que hacer es ver cómo generamos mecanismos que sea mucho más fácil ser formal, que te sea más económico y que eso te permita también trasladar a los informales a la formalidad. Pero los tienes que visualizar de otra manera. Ahora, ¿hay resistencia? Claro. Miren, yo llevo 2 años buscando implementar estos mecanismos de adelgazamiento en trámites, de un régimen especial para este sector, de una seguridad social que ya es universal, porque lo decías, ya es universal, puedes ir al IMSS, al ISSSTE o al IMSS Bienestar y con el mismo número te van a atender. Esto quiere decir que tendría que ser la base mucho más robusta y el costo mucho más bajo. El punto está en que tenemos que generar el mecanismo a través del cual sea mucho más atractivo mantenerte en la formalidad, que sea posible, porque primero es que lo logres. Y después de que lo logres, que te puedas mantener. ¿Qué estamos haciendo en Concanaco? Primero, estamos con una agenda que se está trabajando con el Gobierno de la República para atender varios temas en particular. La ¿Desregulación? Ya lo dijimos. El acceso a financiamiento. Yo lo he sostenido que México es un país que no tiene banca de desarrollo real. Le prestan a quien no necesita. Y aparte, la mayor parte del sector se encuentra en el buró de crédito, entonces tampoco tiene acceso a financiamiento, ¿no? Entonces, digo, hay quien debe y que no puede cumplir con los requisitos. Está en esa trampa. Entonces, está en esa trampa. Entonces, ayudar a que eso se Sí, supere. pero luego se avientan unas bien lindas de decir pues, que se les condone toda la deuda y quién la paga. Tampoco. No, tampoco. Pero obviamente... Sí, estás en el buró de crédito, te elimino del buró de crédito, eso te es elimino del cobro de luz. Tampoco. No, Porque lo acabas pagando tú y yo. Sí, claro, por supuesto. Pero tenemos que buscar mecanismos para que se pueda financiar principalmente temas vinculados con el activo. O sea, que muchas veces el que esté en el negocio de territorio, lo que quiere es que le ayuden a tener financiamiento. ¿Cuál es el negocio de territorio? El que está en la población, el carpintero, el plomero, el carpintero que requiere tener la herramienta para poder hacer crecer su negocio. El que tiene una verdulería que requiere tener un refrigerador para poder almacenar sus productos. Ese tipo de negocios muchas veces no requieren el dinero en líquido, sino lo que requieren es el activo para poder crecer, sobrevivir o incluso producir. Entonces, ahí tú tienes un aspecto de financiamiento. Pero ahí tú hablas de oficios, no de comercios. Los comercios son oficios, el comercio es un oficio. El que está en una actividad económica al día de hoy te puede prestar ya sea un servicio Está o te vendiendo. puede, O sea, el carpintero también es un comercio. Sí, claro. comercio, claro. El plomero, el O sea, por electricista, el supuesto. carpintero. Y de hecho, si tú ves en Y el ferretero, indicador, no se diga también, claro, porque o sea, hasta te da Para asistencia variar, para les usted. quedó corto el Tiene hielo. el tornillo. pues sí, para ¿Qué variar nos quieres que quedó hagamos? corto. Nada, también invitar, pero seguir promoviendo invitarlos a todos a que se sumen a los programas de promoción que está generando la Confederación, que me parece que son acertados en términos de promoción de economía Pues, de hogar Octavio, y de avanzar. veras, Gracias por tenemos estar que con venir. nosotros. Tienes que venir y la verdad es que se trata de sacar adelante el país y a todos los que vivimos con veras. Muchas gracias por estar en esta Pues ahora sí billetera. que muchísimas gracias a Octavio de la Torre de Estéfano, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco Servitur, por estar como siempre en esta billetera. Gracias, Octavio. Gracias, Octavio. Y por supuesto, Alicia. Mauricio Oscar y yo. Flores, Oscar Sandoval y Alicia Salgado. Los invitamos a que nos vuelvan a sintonizar el miércoles a las 12 en punto en esta billetera. Nos vemos la próxima semana, no se lo pierda.